Jorgito, el más rico. Es Jorgito, qué buen alfajor. Cariló es un lugar ideal para el descanso en cualquier época del año. Costa Cariló es tu mejor opción. www.costacariló.com. Contamos con apartamentos totalmente equipados, pileta cubierta climatizada, estacionamiento, sala de juegos para los más chicos y spa para los más grandes. Todo lo que necesitas está aquí. Costa Cariló posee una ubicación inmejorable sobre la playa y con salida directa al mar. Reserva ahora al 011-5272-0354 o ingresa a www.costacariló.com y reserva online con el mejor precio asegurado. Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Cuando me dijeron que mi hija tenía síndrome de Down, la médica se enfocó en todo lo que ella pensaba que no iba a poder. Nosotros hicimos foco en Juliana, en la persona única que ella es. Juliana hizo mucho, se formó, hizo un curso de herramientas para el empleo en ASDRA. Hoy es una trabajadora, amiga e hija feliz, a quien amamos. Ella es mucho más que un diagnóstico. Con acompañamiento a las personas con síndrome de Down y a sus familias, podemos lograr un mundo donde hacemos foco en cada individuo. Hace vos también foco en las personas. 21 de marzo, Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Hacé vos también foco en las personas. Colabora con ASDRA para que podamos seguir ayudando a enfocar en las personas. sumate.asdra.org.ar/comunidad. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Nuevamente jueves acá haciendo radio, haciéndole el aguante a Rosy que está en camino. Y bueno, estamos en vivo. Este es el programa que hacemos en ASDRA que se llama En Voz Alta, gracias a la operación técnica de las manos mágicas de Marilyn Orozco, al espacio que nos da Luis Borzone, a todo el equipo de BM, a nuestro gran equipo. Estamos en vivo. Hay 21 grados de temperatura, la verdad que está hermoso. Odio el frío, así que hoy estuve así como día primaveral. Pueden dejar su mensaje al 116205-8800, repetimos, 116205-8800. Bueno, hoy vamos a tener un diálogo con nuestro amigo Raúl Lucero, es director provincial de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Tema central. Tenemos pendiente pensar a las personas con discapacidad como sujetos adultos. Vamos a hablar de las acciones, los desafíos y la situación actual de la provincia de Buenos Aires en materia de discapacidad. Porque brindar información es un derecho de las personas con síndrome de Down, con discapacidad y de sus familias en comunidad. Míranos en vivo y mandanos tu pregunta o saludo por WhatsApp al 116205-8800. Bueno, les contamos un poquito las actividades de esta semana que tenemos en ASDRA, que son varias. A ver. ...16 de julio, o sea hoy, a las 19 horas... hay un encuentro virtual de papás de niños con síndrome de Down... de 2 a 4 años en lo que es el grupo Caminando. El 17 de julio, 19 horas, o sea mañana... encuentro virtual de jóvenes y adultos con síndrome de Down... mayores de 25 años y de sus padres en lo que es el grupo Eligiendo. El 22 de julio, encuentro virtual de familias que están transitando un embarazo con diagnóstico de síndrome de Down. Esto es el grupo Anidando. Todas estas actividades son gratuitas, abiertas a la comunidad, con inscripción previa. Así que pueden entrar a la página de ASDRA y inscribirse. El 25 de julio tenemos un karaoke. Vamos a hacer un karaoke, va a estar divertidísimo. Esto es abierto a todo público.
Fiesta de la Amistad y de la Familia. Tiene un bono contribución de 25.000 pesos y esto incluye guardarropa, bebida libre, empanadas, dulces, sorteos, la verdad que un regalo. 25 de julio de 20 a 23 en nuestra sede, cita en Uriarte 2011 Cava. Entonces repetimos, karaoke en Asdra, 25 de julio a las 20 horas. 6 de julio, capacitación gratuita para empresas sobre inclusión laboral en Caseros, provincia de Buenos Aires. A ver, acá teníamos un flyer también. Empleo y discapacidad. La diversidad en las empresas. Primer encuentro, contexto de la inclusión laboral, diversidad, discapacidad y marco legal, mitos y oportunidades. Esto va a ser el jueves 6 de agosto, 9:30, y el segundo encuentro, que es búsquedas laborales inclusivas, entrevistas y selección accesible, incorporación y primeros apoyos, el jueves 10 de septiembre, 9:30. Esto es en Alberdi 5470, Caseros, provincia de Buenos Aires. Esta info también está en la página web de Asdra. ¿Qué más tenemos? Nuestra amiga Soledad Sarabia, la doctora Soledad Sarabia, va a dar una charla sobre el síndrome de Down, aprendizaje, desarrollo y autonomía. La propuesta es brindar herramientas concretas para acompañar el crecimiento desde la infancia hasta la adultez, promoviendo una mirada realista, científica y a la vez profunda y humana, centrada en potenciar capacidades y favorecer a la inclusión. La disertante, como dije, es la doctora Soledad Sarabia, que es médica clínica, magíster en neuropsicología aplicada, especialista en síndrome de Down. Más de 25 años de trayectoria, es mamá de Simona, una joven con síndrome de Down de 21 años que cursa un terciario. Esto va a ser el miércoles 29 de julio a las 19 horas en el Colegio San Pablo, en Pacheco de Melo 2300. Repetimos, miércoles 29 de julio, 19 horas, en el Colegio San Pablo, en Pacheco de Melo 2300. Esto tiene un bono contribución de 10.000 pesos. Cualquier cosa la pueden seguir a ella en @cerebros.pedaleando. Por último, tenemos la inscripción al Congreso Mundial de Síndrome de Down. Esto va a ser el 22, 23, 24 y 25 de septiembre de 2027. Esto es el año que viene, pero recuerden que por poco tiempo más tienen 12 cuotas fijas sin interés, así que no dejen de inscribirse. Hay planes familiares para familias de 4, de 3 personas y 12 cuotas fijas sin interés. No se lo pierdan. Bienvenida, Rosy, llegaste justo para el final de los parroquiales. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Un saludo a todos. Y bueno, festejamos, ¿no? Festejamos. ¿Ya festejamos? El partido, el de ayer, todavía no hablamos del partido de ayer. Tremendo. Bueno, no, tremendo. Eso era importante, ¿no? Sobre todo porque recalco la perseverancia que está teniendo este equipo y que, bueno, nos deja un mensaje importante. ¿No es cierto que siempre hay que pelearla, que siempre hay que intentar? Ayer estábamos hablando con el grupo iniciando, de Asdra, el esfuerzo, ¿no es cierto?, que tiene este plantel. Y así es para todos. Nosotros también tenemos que esforzarnos para lograr todo lo que queremos en Asdra, sobre todo. Les voy a contar, a propósito de esto que trae Rosy, que Asdra sacó una campaña muy linda, la pueden ver en nuestras redes y pueden verla en Facebook, en Instagram. Y son varios flyers, varias presentaciones. La primera dice: la primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol, que es una frase que dijo ayer Lautaro Martínez. Después hay un videíto y dice: la confianza de una familia no garantiza un resultado, pero sí ayuda a animarse a intentar, y eso es imprescindible. Acompañar no es hacer todo por la otra persona, es estar cerca mientras aprende, decide y crece. Es darle todas las herramientas que podamos, es mirarlo sabiendo que no tienen un techo. Cada pequeño vos podés
construye autonomía, seguridad y confianza. Creer en una persona puede cambiar su camino. A veces ese primer voto de confianza empieza en casa. Y tal como decimos en Asdra, como miremos a nuestros hijos e hijas, así lo verán los demás. Así que bueno, pueden verla en nuestras redes, esa campaña es muy linda. A propósito del partido de ayer, bueno. Sí, tal cual. Sí. Y aparte teníamos una noticia que yo le mandé, que es muy, muy interesante, y ahora lo vamos a ver, esperame un segundito. A ver, Marilyn tiene la posibilidad de pasarlo, a ver. Se está festejando, no, perdón, voy a empezar de nuevo. Recalculando. A ver, nosotros tenemos una persona que tiene síndrome de Down, que en marzo, cuando fue el día del síndrome de Down, estábamos festejándole los 82 años teniendo síndrome de Down, ¿sabías? Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, recientemente hemos sabido que ha fallecido a los 83 años. Y bueno, nos da acá algunas imágenes justamente. Mirá qué jovencita que era, qué linda. Sí, sí, la vi esta noticia, me encantó. Estuve hablando con la Asociación de España ¿Sí? y hoy por hoy hay gente más grande que ella. Pero bueno, ¿Sí? ya esto es todo un logro para la época porque el promedio de vida en ese momento de las personas con síndrome de Down era mucho más chico. Y esa no solo que fue una persona que llegó a la adultez, y a ser un adulto mayor, sino que tuvo una vida que, como dice nuestro amigo Gonzalo Versosa, que valió la pena ser vivida y que hizo un montón de cosas hasta el final de los días, ¿no? Exactamente, justamente se destaca, ¿no?, esto de cuando se tiene los apoyos, como los tenía ella, que se llamaba Elena Sestafe, con todos esos apoyos, bueno, hasta ahora fue la mujer más longeva de Europa, con síndrome de Down. Así que bueno, rompió todos los pronósticos que teníamos pensado. Sí. Eso es muy importante, ¿no? Saber que ahora los pronósticos de vida cambiaron muchísimo, más o menos ya 65 años es, digamos, el medio, ¿no? La media de edad. Pero bueno, tenemos estas imágenes lindas que acabamos de ver. Bueno. Tal cual, nuestros hijos con síndrome de Down nos van a sobrevivir, así que es importante que trabajemos en su autonomía porque tienen que tener una vida que valga la pena ser vivida. Así es. Sin más, tenemos el lujo de tener al amigo Raúl Lucero, que yo no lo veo desde el encuentro de familias de Jujuy. Así que, bueno, bienvenido Raúl. No sé si nos estás escuchando vía satélite. Hola Raúl, ¿estás? Tenés el micrófono apagado, fíjate de encenderlo. Y la cámara también. Y la cámara también, bueno. Hacete ver, Raúl. Sí, no te ocultes. A ver si estás. Por lo menos, no todavía no se desmuteó, Marilyn. Raúl, bueno, mientras se desmutea Raúl, le podemos pedir a Marilyn que pase el primer mensaje del día. Hola Rayo, ¿cómo andan? Soy Martín y te quiero mandar saludos a todos en la radio, al conductor, a papá y a Marce y a Rosy. Hay un radar más adelante. Y te deseo lo mejor, que tengas buena tarde. Gracias Martín. Bueno, ¿Y acá Raúl churros? dice que los churros, el mate, no, lo que pasa es que a él, digamos que todo lo que sea frío le da para el mate, los churros. Hoy como está más calentito me parece que se olvidó del claro, tema. tiene razón, es cierto. Hoy es un día para tomar helado. Sí. Acá Raúl Lucero mandó un mensaje que se desconectaba y volvía a entrar. Y vuelve a entrar. Estamos con problemas con el satélite. Sí, a veces nos pasa. A ver, bueno, mientras tanto, ¿qué más? Entró. Ahí entramos. Hola, Raúl.
¿Cómo estamos? No sé si me escuchan bien. Te escuchamos perfectamente, fuerte y claro. Qué linda, buenísimo. qué linda escucharte desde la radio. Qué linda camiseta. Ah, ¿Viste? bueno. Vamos, Argentina todavía. Epa, doble camiseta, mira. Qué grande, Raúl. ¿Sabes que yo me olvidé? Hoy iba a venir con la camiseta y La me olvidé. verdad, qué mal, ¿eh? Qué huevo. No hablamos eso, Sí, ese detalle. bah. Cábalas, Alejandro. Sí, Las señor. cábalas se cumplen. Sí, olvídate. Olvídate. Bueno, ahí estamos. Yo iba a presentarlo, pero si querés. Pero por favor. Por favor. Bueno, estamos en el programa Raúl y todos los que nos escuchan, 135, en voz alta, la radio de Asdra, y en diálogo con Raúl Lucero, como recién lo estamos presentando, dijiste, bueno, ¿esto? Sí. Ah, lo tenés. Ok. Bueno, entonces vamos directo. Obviamente, mándenos mensajitos. No sé si tenemos algunos mensajitos también. No, por ahora no. Por ahora Pueden no. dejar su mensaje al 11-6205-8800 o Muy pregunta, bien. ¿no? Acá a Raúl, que es una persona muy interesante. Muy interesante. Y bueno, presentate, Raúl, porque vos tenés una larga trayectoria realmente, que es difícil de decir todo. Pero empezá ¿desde qué edad empezaste? ¿Y qué te motivó a comenzar en este camino de la discapacidad? Bueno, en primer lugar, agradecerle a Asdra, ¿no? Y en Asdra, nada, me reflejo también en estas décadas de haber iniciado en el territorio, en Moreno, la provincia de Buenos Aires, los primeros pasos, ¿no? En el mundo de la discapacidad. Eh, y lejos de hacer un paralelismo, de vuelta, creo y me siento muy, muy agradecido de que Asdra me haya invitado como persona, como sujeto en la comunidad y como una activista hoy o una persona que participa en la política pública. Y con total franqueza compartir seguramente los desafíos que ustedes vienen nada, militando, transitando, desafiando, derribando a lo largo de las cuatro décadas de ADRA, ¿no? Entiendo que, 38 años. Sí, señor, casi Sí, 4 décadas. sí. bueno, allá por el 85 yo, profe de educación física, con mi compañera de vida, también profe de educación física, nos cruzábamos con un primer taller protegido, empezábamos a trabajar en colonias de vacaciones de pibes y pibas sin discapacidad en el Partido de Moreno, en un polideportivo. Y en ese caminar y en ese transitar nos cruzamos con un taller protegido de producción que justamente hoy, Tadim, cumplió 40 años. Mirá. Los mismos años que nosotros tenemos trabajando en la discapacidad, ¿no? Y la verdad que lo que puedo decir de la trayectoria, que nosotros salíamos de un profesorado de educación física de 3 años, sin ningún tipo de formación complementaria. Imagínate que en aquellas épocas lo que representaba, ¿no? Cruzar la vida con personas con discapacidad y a partir de los desconocimientos y de los temores, lo que generaba en la comunidad, lo que nos generaba a nosotros. Entonces, para nosotros ha sido un irnos transformando, irnos rompiendo nuestras propias creencias. Nosotros no tenemos una persona con discapacidad en la familia, pero sí digo hoy que tengo muchas familias que tienen discapacidad y que las sentimos familia, somos familia. Y en ese recorrido de estos 40 años, la brújula que nos guió fue comprender los deseos de las personas con discapacidad. Fue, digamos, construir aquellos cimientos, aquellos caminos eh, que indicaban que eran personas que tenían una vida, que podían compartir espacios públicos, que podían practicar un deporte. Es decir, fuimos aprendiendo porque arrancamos, como arrancamos muchos de nosotros, con estas cuestiones de abordar desde las creencias
actividades infantiles, con cuestiones de hacer cosas como con personas adultas para niños. Fuimos atravesando todos esos caminos y fueron ellos y ellas, los jóvenes, los que nos fueron marcando el rumbo, ¿no? Que les gustaba por aquella época Pastoral, Sui Generis, que empezamos a cantar otras canciones, no solamente las que aprendíamos los profesorados. Entonces, bueno, fuimos descubriendo y a partir de ese descubrir, fuimos creando y habilitando espacios para la participación comunitaria, ¿no? Entonces, por aquella época nosotros éramos muy activos en Olimpiadas Especiales, los pibes de Moreno participaban en diferentes competencias deportivas. Mirá vos, en aquellas épocas, hablando de deporte, la concepción era que pibes con discapacidad intelectual eran deportes individuales, era la natación y el atletismo para ellos, no se concebía el deporte de equipo porque no lo entendían, es decir, todo esto desde nuestra lógica, ¿no? Claro. Todo lo que tenía que ver con el movimiento, el primer freno tenía que ver con que el movimiento le podía hacer mal a las personas, Mira, formar parte también de había mucho desmitificar. miedo, ¿no es cierto? Me imagino. Totalmente, el miedo y el desconocimiento, ¿no? Claro. El desconocimiento, el dejarse, el que las acciones nacían de creencias y no de las necesidades de las propias personas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo a nosotros creo que ha sido un aprendizaje de construirnos y seguirnos desconstruyendo, ¿no? Esta mujer de 80 años que mostraban recién, Ujú. las necesidades de una persona mayor, ¿no? Es decir, que son las mismas seguramente que cualquier otra persona mayor hoy afronta en la vida comunitaria, pero desde su condición con otras necesidades de apoyo, como decías Rosy. Entonces, nada, y fuimos haciendo, y en ese hacer, nada, venimos del deporte, después del deporte vimos que los pibes y pibas necesitaban laburar, no se puede hablar de autonomía sin plata en el bolsillo, para que O sea, haya... sin trabajo. Plata de bolsillo significa sin trabajo. Sí, ponele trabajo, ponele changa, es decir, y que también ese dinero sea administrado por ellos y por ellas, ¿no? Y no que sea administrado por terceros, porque también a veces los jóvenes cobran o tienen un trabajo y no siempre son ellos los que toman las decisiones de qué hacer con ese ingreso, ¿no? Entonces, eh, bueno, todas estas cosas que fuimos derribando y a partir de también de que los jóvenes se empoderan, lo que pasa hacia adentro de las familias, ¿no? Sentir muchas veces que me lo estás cambiando, ¿no? Ahora viene con Mira, otras cosas, ¿no? Viene a pedir, o se quiere juntar con los amigos el sábado, quiere elegir su ropa, ¿no? Nos dice dónde tienen que ir, ya no quiere salir con nosotros. Cosas que a lo mejor con los pibes y pibas, adolescentes, adultos sin discapacidad, lo transitamos como familia de una manera natural. Pero cuando claro. estos planteos vienen de los pibes con discapacidad, en particular y en singular en discapacidad intelectual, eh, hace ruido hacia adentro, ¿no? Hace ruido hacia adentro de las familias y creo que es un hermoso desafío, ¿no? Y con la familia lo que construimos hace muchos años, ya casi 14 años, es un espacio multifamiliar, ¿no? Donde se sostiene una reunión una vez por mes y en esas reuniones pasan cosas de las familias y dentro del universo de las familias están las madres, están los padres, están los hermanos y los roles, ¿no? Y que muchas veces los hermanos, los otros días escuché el diálogo de Cami, conozco a Cami, la hija de Pablo, Sí, escuché el diálogo de esas dos hermanas, muy lindo diálogo, del programa la verdad. nuestro. Me encantó, Eddie, Raúl. Sí, Y bueno, eso, así nacemos, Rosy, Ale, y nada, la verdad que nada, felices. La verdad que después de 40 años puedo decir que me siento una persona afortunada de haber ingresado un día a un taller y preguntarle si hacían actividad física. Me dijeron que no y le pregunté a la directora si querían venir al poli 2 veces por semana y a partir de ahí empezamos a caminar la vida, ¿no?
Qué bueno. Tal cual. Bueno, justamente yo contaba, ¿no? Que ayer estuve con el grupo Iniciando, sabes que es un grupo de padres de 0 a 2 años de los hijos en ese tiempo. Y bueno, obviamente la primera noticia, todos los primeros tiempos son muy difíciles, ¿sabes? Y claro, y yo veo en vos, ¿no? Y mucha gente que también, como vos, ¿no? Eligen este camino, ¿no? Sin tener ningún hijo, sin tener ningún pariente. A veces está motivado por un primo, por un sobrino, pero bueno, en tu caso no, lo has elegido, estás rodeado de personas con discapacidad, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? Y todos decimos en Asdra que crecemos mucho, ¿no? ¿Cómo es este vínculo que te cambió a vos también, como vos decís, ¿no? ¿Cómo te inspira en tu vida, ¿no? Yo creo que el primer vínculo nace en descubrir el alma de las personas con las que nos relacionamos, ¿no? El primer vínculo trasciende lo carnal, ¿no? Es como una tercera, es como una capa interna que se descubre, no sé, porque pasa algo en las relaciones. Y creo que muchos de mis compañeros de trabajo han ido haciéndose y siguen estando hoy, y nos pasa, ¿no? Nosotros creo que nos ha pasado, creo que eh, hemos encontrado a personas hermosas, y no lo digo en el sentido de peyorativo, ni infantilizar, ni hemos visto algo que tal vez en la cotidiano no encontrábamos, ¿no? Y tenía que ver con una esencia, con un ser, y ese ser, independientemente de la condición, porque a veces las condiciones determinan cómo miramos o cómo vemos. Es decir, nosotros, nuestro foco principal ha sido el contexto de trabajar con personas con discapacidad en contexto de pobreza. Eh, y ya esa capa de pobreza y de extrema pobreza es una capa realmente que muchas veces duele, ¿no? Y sumar la capa de la discapacidad, sumar esa capa que muchos de ellos son de comunidades o de países vecinos, y van apareciendo eso, ¿no? Que muchas veces produce procesos por un lado, de alto grado de estigmatización, y por otro, habilita vulneraciones, naturalizar vulneraciones, ¿no? Ni hablar del diagnóstico temprano, de una rehabilitación a término, de un acceso a espacios para la salud, del disfrute de los espacios. Mira, nosotros, creo que lo conté la otra vez en el encuentro que fue de Fuerza Solidaria, digo, no, de Potencial Potencial Solidario. solidario que estuvimos, sí. Eh, nosotros arrancamos con una colonia, porque si los pibes con discapacidad tenían colonia, ¿por qué no tenían las personas con discapacidad colonia? Año 86, la primer colonia de la provincia de Buenos Aires para personas con Mirá. discapacidad. Eh, y empezamos a hacer paseos, salíamos, ¿no? Y en los paseos que hicimos, queríamos venir un día al Alto Palermo Shopping, que hacía poquito se había inaugurado. Y realmente por aquella época tuvimos que entrar por varias puertas para poder ingresar, porque éramos un montón y no se nos permitía ese montón de personas dif- diferentes, desde la mirada de la normalidad, Claro. ingresar, ¿no? Entonces, esas cosas, y en ese andar también personas sin discapacidad, decir, ¿qué aprendimos? ¿Cómo me identificaba? ¿No? Y tal vez en aquellos primeros momentos su condición era lo que a mí tal vez cuando interactuaba con el entorno, era lo que más me impactaba, ¿no? Es decir, porque no se veían a jóvenes, o no se veían a niños y niñas queriendo disfrutar de una salida, ¿no? Se veían limitaciones, o aparecían los miedos y los prejuicios. Entonces, creo que todos esos desafíos nos fueron siendo escuela. Y no creo en la inclusión a la fuerza. La verdad que no creo en la inclusión a la fuerza. Creo que la inclusión es un proceso virtuoso, Claro, y es una relación. claro. Y, Ahora, y
Yo me acuerdo de ese suceso del Alto Paraná. ¿En qué año fue eso? 86. Y eso sería 87, 88, Claro, 89, claro, muchos en años esos antes primeros años. que nazca mi hijo Martín, y a mí me llamó la atención porque salió en la televisión esa noticia. Tomó estado público y todo, y yo me parecía muy raro por qué no los dejaban entrar, qué cosa. Se dio algo tan de Sí, difusión. fue Ah, una cosa que mirá. tomó estado público, ¿no? Eh, Porque impensable, ¿no? ingresamos, porque tomó estado público porque ingresamos, porque tal vez si se hubiese naturalizado que no era un lugar para todos y para nosotros, Claro, los diferentes, nos hubiéramos vuelto y no hubiese pasado nada. claro. Pero nosotros ingresamos, fuimos muy respetuosos en el ingreso, hicimos lo que hacen las personas que pasean y volvimos, ¿no? Pero eso generó realmente por aquellos años una situación y digo que de vuelta, creo que es un aprendizaje, ¿no? Eh, ¿Cuál fue tu entonces, reacción, Raúl? Porque ver eso, ¿no? Palparlo, qué chocante, me imagino, para vos y con quienes estabas. ¿Hiciste algo? ¿Dijiste algo? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Seguir caminando? ¿Como que no pasaba nada? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? yo, yo creo que la relación siempre estuvo en el interés de la persona con discapacidad. Nuestras reacciones no tienen que ver con la reacción, cómo me hace sentir ese otro de afuera, sino cómo me hace sentir la persona con la cual yo decido transitar y de vuelta, no pasó nada, el ingreso fue muy respetuoso, hicimos un paseo lindo, no fueron cosas. Entonces, creo que tenía, y de vuelta, mirá, te llevo a otro momento muy lindo también. Nosotros tenemos la Liga de Fútbol que tiene 28 años, la Liga de Fútbol Inclusiva, que es un movimiento hermoso de más de 1000 y pico de jugadores con y sin discapacidad. Hace un par de fines de semana se jugó un torneo de AFA de jugadores y jugadoras con síndrome de Down. Eh, y cuando nosotros arrancamos la liga, nosotros siempre como propósito, por el contexto que trabajábamos y por la condición de las personas, nosotros nunca negociamos la calidad. Nosotros creemos que la calidad no está sujeta, no está atada a la condición de las personas, que la calidad está atada a la dignidad de las personas. Entonces, para nuestros destinatarios, para los pibes, para las pibas, queremos lo mejor. Nunca vamos a hacer... me acuerdo que un director de deporte me dijo, para los pibes pobres con discapacidad, porque calidad, ¿no? Es decir, es como que era para pobre, cosa de pobre, es decir, andar al baldío, ¿no? Y la verdad que no. Y nuestra final es ya la tercera final de la Liga de Fútbol, que es un torneo anual. Nosotros dijimos, la visión era vamos a hacerlo en River. Y fuimos por River. Y River nos abrió las puertas. Qué Y grande. eran 400 personas. Era la primera vez que River abría un Wow. evento para 400 personas. Año, más o menos, Y a ubicarnos. ver, año 2000, Ah, 2001, 2002, por allá. Más de Porque 20 hicimos años. 5 años seguidos. Y lo que nos pasó fue realmente curioso y es un aprendizaje también, ¿no? Porque nosotros teníamos las finales y la premiación en el microestadio. Y todo lujo, todo de mucha calidad. Y lo que nos pasó que al principio, porque pongámonos del lado de conocer y te dicen 400 personas con discapacidad. Generalmente te dicen 400 discapacitados, no te dicen personas con discapacidad. Y a una comisión directiva, es un desafío. Y el desafío lo asumieron. Lo que pusieron alrededor nuestro es todo el cuerpo de seguridad, ¿no? Es decir, muy respetuosos, nos acompañaron. Mirá, en el primer evento nos acompañaron durante 3 horas, siguiendo para... Cuando vieran el clima, cuando vieran el respeto, cuando vieran lo que pasaba, nunca, es decir, nosotros es el día de hoy que vamos con alguna actividad a River y la verdad que somos muy respetados. Y así como soñamos con River, soñamos con jugar un mundial y estuvimos ya hace 4 mundiales que los jóvenes mirá. participan. Soñábamos con estar en el predio de la AFA y los pibes, las finales de hoy de la liga y las aperturas son en el predio de la AFA.
Y eso yo creo que deconstruye, rompe todos esos imaginarios que nosotros, que ustedes, Claro. ADRA, ¿no? Viene trabajando incansablemente. Sí, sí, Así que hacer creo que es visibilidad, eso. ¿no es cierto?, a todos Tal cual. estos cambios. Raúl, antes de ir con la próxima pregunta, del chat de YouTube nos escribe Canela Cervantes y dice, siempre hablando tan claro, familia de Lucas, Bugnot de Granja Andar. Y tenemos otro mensaje, por acá lo tenía, de Susana Ponce que dice, buenas tardes, todo un orgullo son para los padres de Moreno, Raúl y Zulma. Muy lindo. Gracias, Su. Gracias, familias. La verdad que, nada, esto, ¿no? Es decir, ¿qué conecta es eso, ¿no? Con Susana, mamá de Juanpi, un joven con síndrome de Down, con grandes necesidades de apoyo, hoy un adulto, en aquellas épocas un niño de 3 4 años, del barrio de Trujuy, Moreno. Con ella armamos junto con ella, con Virginia, con Olga, con Sara, con madres, familias, armamos la primera comisión directiva de familias, ¿no? Y ¿sabés qué hacíamos, Ale? Eh, Salíamos a buscar a los pibes barrio a barrio, puerta a puerta. Qué Y esa fue bárbaro. nuestra primer colonia, fue que en aquella época el municipio nos puso 5 micros, contrató equipo, Wow. y se metían en los barrios, en los Claro. barrios periféricos, profundos, Claro. ¿no? Y de ahí tenemos muchas historias que muchas te duelen la piel cuando las atravesás. Es decir, yo creo que ustedes saben lo que es el dolor de piel frente a la injusticia, ¿no? Eh, Porque también vivimos el proceso de confrontar a Dios, ¿no? Es decir, cuando mirás para arriba, decir, acá no estuviste, acá qué pasó, ¿no? Es decir, ¿Por qué tanta nosotros desigualdad? somos tan finitos, ¿no? Que a veces situaciones de extrema fragilidad, vulnerabilidad, te llevan a decir, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasó que no, que acá no, ¿no? ¿Por qué Tal tanta cual. desigualdad, tanta profundidad en la desigualdad? Entonces, de esas cosas creo que nos hemos ido alimentando y también reconstruyendo. Tenemos dos hermanitas que hoy ya no nos acompañan, las Meji, dos hermanitas con síndrome de Down, no verbales, con multidiscapacidad, con grandes necesidades de apoyo. Ellas vinieron desde muy chiquitas, en un contexto de mucha pobreza, y le festejamos sus 15 años a las dos, las fuimos a buscar en una camioneta. Y para muchos decían, no entienden lo que están haciendo. Y nosotros estábamos convencidos que ¿Cómo no van sí, a que entender? fueron, en Claro. esos 15 años fueron felices. Ujú. Y estuvieron con nosotros prácticamente 20 años más. No sé Sí. si la expectativa de vida de esas pibas hubiese alcanzado los 20 años sin ese reconocimiento de ese otro, ¿no? De ese abrazo, de esa controlar los esfínteres, nada. Pasaron un montón de cosas bonitas con ellas, y yo creo que esas son las cosas que alimentan al equipo, a las familias, ¿no? Qué Eh, interesante. La verdad que felicitaciones. El trabajo que hacen es glorioso porque mucha gente trabaja con la discapacidad, pero llegar a esos lugares tan profundos donde nadie llega es una tarea doblemente meritoria. Raúl, Marcela nos manda una pregunta que dice, ¿cuáles son hoy los principales desafíos que enfrenta la provincia de Buenos Aires en materia de discapacidad? un Pregunta montón. fácil, ¿eh? Pero vamos. Va. Eh, a lo mejor saco una lámina de notebook LM, ¿no? Y digo, bueno, dentro de la provincia de Buenos Aires, en la dirección que yo estoy, depende o está anclada en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Exacto. La provincia de Buenos Aires tiene distintos organismos, ministerios, y afortunadamente creo que en estos últimos 4 años lo que ha venido sucediendo es que cada uno de estos organismos, ministerios,
generen o creen espacios vinculados a la discapacidad para que la discapacidad sea transversal, ¿no? Es decir, el Ministerio de Salud tiene una dirección provincial de políticas e inclusión, de acceso a inclusión a la salud. Transporte tiene una dirección de inclusión. Bueno, hay educación especial, bueno, y así hay distintos organismos que tienen hoy áreas de incumbencia en discapacidad. La dirección que yo estoy, tal vez puedo decir que es una de las direcciones más históricas de la provincia, debe tener prácticamente nuestra edad también, y históricamente esa dirección creó programas que tenían que ver con personas que estaban por afuera del sistema, ¿no? Las que no tenían obra social. Entonces crearon programas de centro de día, taller protegido, actividad de secuestro. Esos programas que son históricos con el tiempo se han ido, digamos, siguen estando presentes, pero prácticamente hoy todas las personas están dentro del sistema o dentro del marco básico, ¿no? Las personas que, digamos, van a instituciones como centro de día, hogares. Entonces, bueno, uno de los desafíos que nosotros planteamos, porque el foco nuestro es prácticamente la vida adulta, adolescente, adulto, nuestra gran preocupación y nuestro ocuparnos tiene que ver con pensar acciones que resuelvan la problemática que plantean las personas y las familias, los docentes de las escuelas, de las escuelas especiales en particular, que tiene que ver con la terminalidad educativa, ¿no? El día después, ¿no? Mañana qué, terminó, Claro. egresaste. Esa es nuestra, digamos, en cuanto a nuestra dirección, uno de los mayores desafíos. Después hay una cantidad de desafíos en cuanto a nuestro ministerio, a nuestra incumbencia directa, que tiene que ver con personas, con otras personas que viven otras situaciones o otras vulnerabilidades, como las personas con discapacidad en situación de calle, las situaciones de violencias, las situaciones de violencias de género con personas con discapacidad, procesos de maternar, paternar en situación de discapacidad. Es decir, aparecen una cantidad, empezamos a hacer visible una cantidad de situaciones que se tomaban como muchas veces como caso de la discapacidad. Y nosotros decimos, en esta multicapa que atraviesa, que forma una persona con discapacidad, la discapacidad es un componente, pero la violencia es un tema de violencia y la situación de calle es un tema de situación de calle. Entonces, Claro. lo que hacemos en ese caso como política pública es articular con los organismos y Claro. con las direcciones de incumbencia, ¿no? Sí, Si sí. son temas de salud, es el organismo de salud. Nosotros lo que tenemos la vocación y la expertise de la singularidad de la discapacidad, pero hay temas que son y que hacen, ¿no? a las personas con discapacidad. Y si me preguntan cuál es el mayor desafío, por lo menos el emergente y el prioritario para mí, son hoy tuvimos el Consejo Provincial de Discapacidad y uno de los tres temas planteamos como centrales, que tenía que ver con el CUT, la renovación, ¿qué pasa con el CUT si no se renueva? Que no se renueva, y qué va a pasar en octubre, noviembre, diciembre con las prestaciones de esas personas, qué va a pasar con las asignaciones de esas familias, que es decir, ese era un tema. El otro es el pase multimodal o la SUBE, ¿no? Un anuncio que parecía y se celebró, pero que realmente es un anuncio que no se planificó a la hora de lanzarlo. Entonces, está generando grandes inconvenientes en las personas con discapacidad de la familia, principalmente del primer y segundo cordón del conurbano, que es mucha gente. Y el otro tema que nosotros también traemos como un gran desafío tiene que ver con las pensiones por incapacidad laborativa. Y en esto que implementó la ley de emergencia en discapacidad, la pensión por discapacidad, eh, que un poco era ese salto, ¿no? de un modelo que evalúa incapacidad laboral o déficit a un modelo que habla de los apoyos y ajustes razonables o habla de compensar el déficit o el sobrecosto que provoca una situación de discapacidad. Esos creo que son temas transversales, determinantes, que impactan a las personas. Y como te decía, uno de los problemas que nosotros en nuestro ministerio abordamos es la vida adulta. El otro,
la otra situación que nosotros vemos, hay 800.000 CUT en la provincia, hay 800.000 personas con certificado de discapacidad, que son las que estamos hablando, que seguramente van a tener, muchas de ellas van a tener complicaciones porque se fueron venciendo sus prórrogas. Pero la pregunta es, según las prevalencias, si hay ponerle un 10.8% de población con discapacidad, no hablemos del 14, el 15, y que estamos en esos parámetros, porque estamos con un contexto de pobreza del 50% de la población. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, 2 millones de personas viven con una situación de discapacidad. Es decir, que nosotros no estamos viendo a 1.200.000 personas, a 1 millón de personas, y esas personas no están en el sistema. Claro. O están en el sistema, pero no las tenés, porque las 800 que tienen CUT seguramente o están en el sistema educativo, o están en el marco básico, ¿no? Están en el sistema. Pero hay un universo de personas que no están. Entonces, ahí estamos haciendo tal vez Zoom. Bueno, hay varios proyectos desde el Consejo Provincial que se van presentando. Una de las preocupaciones que tenemos es la población que vive en contexto de ruralidad, población con discapacidad, que de eso no es agenda, no es tema. Y si hablamos de un pueblito, nosotros tenemos muchos pueblos, ciudades, de entre 800 y 2.000 habitantes. La semana que viene vamos a General Villegas y visitamos 2 comunidades con la gente que se lanza el Consejo Municipal ahí en General Villegas. Y esas 2 comunidades son pocas familias que tienen personas con discapacidad y la verdad que necesitan del Estado que se acerque para pensar juntos formas, ¿no?, de transitar la vida, cómo acompaña el Estado a esas familias. Entonces, bueno, no sé si... Entiendo que los desafíos son enormes. Asumo que la deuda que tiene el Estado hacia las personas con discapacidad también todavía no está a la altura. Pero nada, si vos me decís, el desafío, por lo menos para nuestra dirección y para el Consejo Provincial, es que las políticas públicas se construyan de cara a lo que pasa en los territorios. Así creamos un programa, el programa, digo, tal vez que mayor dignidad le aporta a los que tenemos, es el programa de apoyo para la vida en comunidad. Es un programa que nace trabajado con 3 organizaciones que hacen vida independiente, Asociación Azul de La Plata, ODIF y Gran Andar, y que está pensado para acompañar, para pensar los apoyos que una persona cuando tiene terminalidad educativa necesita para hacer una vida en la comunidad, ¿no? Porque nos encontramos con ese desafío. Ale, Rosy, díganme si, porque esto es conflictivo tal vez lo que digo, ¿no? Obvio. El sistema de prestaciones, que es necesario, que hay que defenderlo, pero está pensado desde un modelo en donde las personas nacen en una institución y terminan en una institución. Claro. Por fuera de ese modelo, no hay sistema que acompañe los deseos de las personas con discapacidad. El sistema está pensado en infraestructura y en equipos. No está pensado en esa alma que le da sentido a esa institución. Porque no te evalúan alma, te evalúan si tenés una puerta que abre para afuera, si tenés un detector de humo, si tu director es médico o es psiquiatra, es decir... Tal cual, yo pensaba en todo eso y pensaba que todos los que están dentro del sistema igual están con una problemática terrible porque sus obras sociales no pagan, por toda la realidad que está viviendo hoy por hoy la discapacidad, así que ni me quiero imaginar o no me puedo imaginar, o desgraciadamente me puedo imaginar lo terrible que puede ser para todas esas personas que están fuera del sistema, que ansían llegar a tener los problemas que tenemos los que estamos adentro, ¿no?
Y mira, vos fíjate, te tiro un dato para trabajar con esa idea, ¿no? Realmente las instituciones que hacen un enorme laburo con familias y con personas, muchas de ellas fundadas y trabajadas y caminadas por familias de personas con discapacidad, realmente están creo que en estos 40 años la peor crisis, ¿no?, que enfrenta el sistema. Hoy, cuando hablábamos de las pensiones no contributivas, hace muy poquito el CELS hizo un pedido de informe al Ministerio de Salud por las pensiones por incapacidad laboral, a la Secretaría, a la Senadis, y el informe es terrible. En los últimos 2 años se otorgaron 10.000 pensiones, 6.000 pensiones. Hay demoradas, el 70% de las pensiones demoradas son que se presentaron antes de diciembre del 23 y alrededor de 200.000 pensiones están en espera. Esas 200.000 pensiones son las personas que están afuera del sistema, y digo afuera del sistema, acceso a la protección social, acceso a un tratamiento, acceso a la salud. Entonces, claramente estamos en un contexto donde ni siquiera es de promoción de derecho, es de resistencia a la quita de los derechos, ¿no? Claro. Y lo digo, lo puedo decir, puedo hablar tranquilamente, formo parte del COFEDIS y hacemos planteos del Consejo Federal como provincia de Buenos Aires desde esta mirada, ¿no? Y realmente es sumamente, no es preocupante, es alarmante los próximos meses. Y lo comparto porque para nosotros cuando sale las auditorías de las pensiones, lo primero que dijimos, esto es alarmante porque se va a llevar a la gente por encima. Y realmente fue un atropello a los derechos de las personas que tenían que demostrar ante el Estado que tenían una discapacidad. Es decir, y creo que es una lógica es una manera que hoy se está teniendo desde el Estado Nacional de ver o de asumir sus responsabilidades como Estado, miembro de una convención. Es una manera de asumir sus responsabilidades frente a la discapacidad. Entonces, pero bueno, Te digo, Raúl, a mí me encantaría también que vos nos contaras muchísimas cosas más porque qué recursos está teniendo la provincia, ¿no? Desde el punto de vista económico, pero tenemos poco tiempo. Nos quedan 2 minutos. Y aparte él iba a venir presencial y Sí, quedó que va a venir otra vez Dale. presencial. Y como quedan estos temas Sería un placer en el medio, verte y darte un abrazo. te podemos invitar la próxima presencial, ¿sí? Bueno, Pero vamos te a vamos a hacer hacer una la pregunta. última pregunta. ¿Qué mensaje le darías a las familias que tienen tanta preocupación por el presente y el futuro de sus hijos adultos con síndrome de Down? a ver, mensaje. Breve, tenés poco tiempo. No, que es maravilloso permitirse como familia acompañar a la trayectoria de esos jóvenes. Es maravilloso, es un clic que hay que hacer, pero tiene que estar acompañado y tiene que ser serio, ¿no? De vuelta, no es empujarlo a la vida adulta, es un proceso maravilloso. Nosotros damos fe porque en Andar hay 25 parejas constituidas a lo largo de los años, hay más de 30 hijos de esas parejas. Claro. Muchas de ellas son estables y otras no son estables como pasa en la vida, Claro. y han criado a sus hijos, pero no solamente en el maternar, sino cuando se empiezan a juntar, primero no tratarlo como niños, y el segundo, no extender la adolescencia, porque el otro problema que tenemos es que los tratamos como adolescentes cuando tienen 30, 35, Claro. y también es una etapa la adolescencia. Creo que es eso, es Excelente alentar a la mensaje. familia
a la vida a que hagan el ejercicio de ver a sus otros hijos o de ver a los vecinos, a los sobrinos, cómo llevan esa vida adulta. Y bueno, y animarse. Se nos acabó el tiempo, Raúl. Acá te vamos a hacer un cierre. Bueno, sí, un cierre. Nosotros nos conocemos mucho porque estamos en la alianza ahora, ¿no es cierto? Que digo que es una esperanza que formemos redes entre las distintas discapacidades. Bueno, Raúl representando Granja Andar, ahora está Carlos, porque vos estás ahora con esta nueva responsabilidad, este nuevo rol, pero bueno, que sepas que te agradecemos muchísimo por acompañarnos, primero acá en Voz Alta, ¿no? Y por todo lo que has defendido durante toda tu vida y que seguirás haciendo. Conversaciones como esta, bueno, nos ayudan a entender mejor y que todos entendamos mejor nuestros derechos y los desafíos que nos tenemos, digamos, entre todos para llevar adelante, porque una sociedad más inclusiva se construye con información, con este diálogo y sobre todo escuchando la voz, bueno, de las propias personas con discapacidad. Así que bueno, que vos sos una de las personas que escucha, justamente estás atento a eso. Así que mil gracias y por la próxima vez acá en Voz Alta. Acá te queremos, acá si te damos un abrazo. Hasta acá llegamos, nos sacan del aire. Abrazo a todos, nos vemos el jueves que viene en esto que es... En Voz Alta, gracias. Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Cuando me dijeron que mi hija tenía síndrome de Down, la médica se enfocó en todo lo que ella pensaba que no iba a poder. Nosotros hicimos foco en Juliana, en la persona única que ella es. Juliana hizo mucho, se formó, hizo un curso de herramientas para el empleo en ASDRA. Hoy es una trabajadora, amiga e hija feliz, a quien amamos. Ella es mucho más que un diagnóstico. Con acompañamiento a las personas con síndrome de Down y Azúcar Rubias, podemos lograr un mundo donde hacemos foco en cada individuo. Hace vos también foco en las personas. 21 de marzo, Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Hacé vos también foco en las personas. Colabora con ASDRA para que podamos seguir ayudando a enfocar en las personas. Sumate.asdra.org.ar/comunidad.